El señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. En el escenario se encuentra el señor director de Research for Trader y creador del Latin Economic Forum, Darío Epstein, y el señor presidente y director general del Chabad Lubavitch Argentina y Sheiliach principal del Rebbe de la Argentina, el rabino Zvi Grumblat, quienes a continuación harán entrega de un reconocimiento al señor presidente de la Nación. Acusados por el atentado a la AMIA. El coraje para llevar esto adelante, queremos reconocerlo, premiarlo, bendecirlo. Señor presidente, es suyo. Hace en la entrega del reconocimiento al señor presidente de la Nación, el cual reza al señor presidente de la Nación Argentina, doctor Javier Milei, por su compromiso con la libertad, la justicia y la verdad. Su impulso para promulgar la ley del juicio en ausencia es otra muestra de su clara convicción. A continuación, pedimos al señor director de Research for Trader y creador del Latin Economic Forum, Darío Epstein, y también al señor presidente y director general del Chabad Lubavitch Argentina, que tomen ubicación. Hola, hola. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Bueno, el presidente, mi amigo Javier, porque en este ámbito es mi amigo Javier, porque siempre nos ayudó, aun cuando simplemente era un economista mediático y quiso ayudar, y quiso que a través de su ayuda nosotros podamos recaudar fondos para los chicos que necesitan más. Si ustedes se acuerdan, en el 2023 yo lo presenté como el futuro presidente de Argentina. Si fuera 2026 ya sé lo que diría, pero no lo puedo decir ahora. Entonces lo que voy a decir simplemente es: lo dejo con el presidente de Argentina, que está dejando su salud, dejando su vida por cambiar este país, por desarmar todo lo que son las mafias, todo lo que son las prebendas estatales, para que los privados puedan trabajar sin tener que pedir permiso a nadie para hacer las cosas que corresponden, para sacar a todos los kioscos y los parásitos del medio. Yo estoy orgulloso de ser su amigo y sé lo que le está costando en salud y en esfuerzo, y les pido por favor que lo reciban con un aplauso y escucharlo. A continuación escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Buenos días a todos. Gracias, Rab. Gracias, Darío, por invitarme nuevamente y ser parte de este foro, al cual asisto con tanto placer y tanto orgullo. La charla de hoy va a ser sobre un tema que en este momento está tomando notoriedad pública, que es la idea de lo que ya por el mes de septiembre del año pasado nosotros habíamos llamado la dolarización endógena. Así es que voy a tratar de hacer la versión más intuitiva posible. Digamos, el martes tengo una que es un poquito más áspera, pero básicamente voy a tratar de hacerlo de manera bastante intuitiva, y que creo que si entendemos esencialmente la naturaleza del dinero, digamos, va a ser muy simple entender qué es lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Al margen de eso,
Está claro que igual, digamos, por más que sea una charla técnica, no dejo de ser político ahora y no dejo de ser el presidente de la Nación. Y está claro que anoche el partido del Estado, los corruptos, ganaron una batalla, pero no van a ganar la guerra. Vamos a seguir dando la guerra contra la corrupción a capa y espada hasta que los terminemos de sacar a patadas en el culo. Al mismo tiempo, es repugnante las operaciones mediáticas, por ejemplo, la que ha emprendido ese infame grupo Clarín, para variar ensuciando, calumniando. Pero bueno, si ustedes miran mi portada de Twitter van a ver, digamos, por qué hay tanto odio. Pero bueno, se quieren quedar con un negocio de prepo, se quieren quedar con Telefónica de prepo, y como eso va en contra de los lineamientos de defensa de la competencia, nos quieren someter a carpetazos, a mentiras, a calumnias e injurias todo el tiempo. Pero a diferencia de los corruptos que han estado antes, yo no voy a ceder. Así es que sí voy a seguir dando batalla. Y la realidad es que no estaban los votos, fue toda una operación mediática teñida de amarillo. No estaban los votos, por eso el jefe de la bancada de senadores de la Libertad Avanza pidió que antes se firmara un compromiso para que cuando tuviéramos las 37 firmas ir al recinto y estar seguros de que podíamos pasar el proyecto, porque necesitábamos una mayoría calificada que era 37 votos. Es más, están los recortes en La Nación, que gente de Juntos por el Cambio se negó a hacer esa firma. Y al mismo tiempo que se negó a eso, movían mediáticamente la idea de que no queríamos bajar a recinto, entonces se terminó bajando a recinto y pasó lo que pasó. No me sorprende, digamos, que hagan ese tipo de cosas. Yo lo había alertado del día martes en una nota en Neura con Malena de los Ríos. Y no me sorprende por varias cosas. Porque los que cubrieron a Cristina Fernández de Kirchner fueron los mismos amarillos que, vía Pichetto, cubriéndole los fueros, después le dieron el cargo de vicepresidente en la fórmula que compitió contra Golperto Fernández. No solo eso, sino que llevan 17 años en la ciudad y nunca la sacaron. Y en los 4 años de gobierno que tuvieron, tampoco la sacaron. Y entonces ahora el que no la quiere sacar soy yo. No. Quien no lo quiere sacar es el Partido del Estado. Y la verdad que me decepciona profundamente lo de la diputada Los Penato mintiendo abiertamente, porque de los periodistas ya lo sabía que mentían. Y mintiendo además con que había habido ATNs y distintas cosas, que están los datos disponibles y que prueban la mentira. Si queremos terminar con los corruptos, una de las cosas con las que tenemos que terminar es con la mentira, porque la mentira también es una forma de estafa. Así es que era para que quedara claro, porque además ese proyecto que estaba, primero que nunca había pasado por diputados, pasó cuando yo moví cielo y tierra con un proyecto para que pasara. Lo llevamos al Senado, pero nos hicieron una zancadilla, no hay problema. Lo vamos a reintentar, no voy a ceder un milímetro.
pero ¿qué pueden pretender de aquellos que se dicen estar a favor de la libertad y dicen que no hay que recortar el gasto público en la ciudad cuando cuadriplicaron el tamaño del Estado? La pregunta es, ¿cuántas elecciones le prometieron que iban a bajar impuestos? Porque no van a poder bajar impuestos si no bajan el gasto. Aviso. O sea, para que vean cómo los están mintiendo. O cómo le mienten, digamos, cuando tienen un candidato que habla del ingreso mínimo universal, o sea, una medida típicamente socialista. O cuando tienen una candidata que dice que va a dar créditos subsidiados, es decir, contra toda lógica de mercado. O directamente cuando mienten diciendo que queremos cerrar escuelas y cerrar hospitales, que es la misma campaña negativa que hizo Massa en el año 2023, y debe ser porque justamente contrataron a la misma basura humana de Gutiérrez Rubí que se dedica a hacer campaña negativa. Parece que, digamos, si queremos hacer el cambio, necesitamos entonces sacarnos de encima el partido del Estado. Pero parece que le gusta defender el Estado porque les gusta defender kioscos. Dicho esto, ahora sí voy a hablar de dolarización endógena. Para entender la cuestión de la dolarización endógena, lo más importante es entender qué es el dinero. Esto que parece una obviedad, una tautología, una tontería, en realidad tengo mis dudas que hasta mis colegas lo entiendan. Seriamente. O sea, tengo la sensación de que si no dirían la cantidad de barbaridades que dirían. De hecho, todos aquellos que escuchan cuando dicen la inflación es multicausal, bueno, eso es burro, no sabe qué es el dinero. Cosa que voy ahora a probar, digamos, la naturaleza del dinero, la naturaleza monetaria de la inflación, y de ahí voy a, después, cuando entendamos cómo funciona, voy a ir a la parte monetaria y voy a explicar justamente cómo es el problema de la dolarización endógena. El primer punto es, la base de inicio es la economía de trueque, es decir, hay que empezar a pensar una economía sin dinero, es decir, para entender por qué aparece el dinero. Si ustedes tuvieran una economía de trueque van a tener dos problemas. El primer problema es lo que se llama la doble coincidencia. Ustedes van a necesitar encontrar otra persona que quiera lo que ustedes venden y ustedes lo que quiere la otra persona. Eso es un problema enorme. En una comunidad chiquita no tanto, pero en una comunidad grande, digamos, se vuelve una tarea ciclópea. Por lo tanto, si pasa eso, se pierden muchas transacciones. Si se pierden transacciones, la calidad de vida de la comunidad cae estrepitosamente. Ahora, supongamos que tienen tanta suerte que se encuentran con un contexto en el cual encuentran la persona. Y ahí aparece otro problema, que es lo que se llama el problema de la indivisibilidad. Es decir, puede ser que un panadero quiera una conferencia mía y yo quiero comer pan. Pero el problema es que de repente una conferencia mía, digamos, o sea, tanto kilo de pan no... mi expectativa post esto es que sean muchísimas. Entonces, digamos, se imaginarán que ni siendo mandril podría quedarme con tanto pan. Bien, entonces ahí aparece lo que es el problema los dos problemas bajo los cuales uno tiene que empezar. A ver, digamos, la gente no se puso a llorar porque había estos dos problemas. ¿Qué es lo que hizo la gente? Y le buscó la vuelta. Y esto es importante porque ¿cómo es que le buscó la vuelta? ¿Cómo se arregló de esto? Entonces apareció algo que se llama los bienes de intercambio indirecto. Es decir, ¿qué es lo que veía la gente? Que había bienes que tenían muchos intercambios, que se hacían muchos intercambios
Entonces, en realidad, empezaron a comprar esos bienes no porque los querían naturalmente, sino que lo usaban para comprar otros bienes. Y esos bienes que se usaban de intercambio indirecto era lo que después se termina transformando en dinero. Es decir, aparecieron en ese contexto el dinero mercancía. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue el primer dinero que usó el ser humano cuando todavía era nómade? El primer dinero que usó era el ganado. Básicamente, ¿por qué? Y porque viajaban con el ganado, caminaban con el ganado, se movían con el ganado. ¿Y el ganado para qué les servía? Para comer. Entonces, hacían intercambios en términos de ganado. Ahora, cuando el hombre se volvió sedentario, encontraron otras formas de alimentarse también. Entonces, por ejemplo, un alimento que se usaba mucho era el pan. O sea, y el pan ustedes lo hacen con trigo. Entonces, el trigo se convirtió, por ejemplo, en una moneda. A ver, después, por ejemplo, digamos, el término salario, ¿de dónde creen que vienen? Justamente porque se pagaba en sal. Esto es interesante. Digo, la primera cuestión es, ¿alguna vez probaron la comida sin sal? Es un poco complicada, o sea, por eso era un bien bastante valioso. Y a los especieros era un tipo que les iba bien. Y lo otro es, ¿saben por qué dicen que cuando se cae la sal es mala suerte? Porque, ¿qué pasa? Ustedes iban y hacían una transacción y llevaban un saco de sal. ¿Y qué pasa? Si ustedes manipulaban el saco de sal, ¿qué era lo que podía pasar? Que se cayera sal al piso, consecuentemente estaban perdiendo plata. Era mala suerte, claramente. Entonces, digo, ¿cómo es la costumbre? Entonces ustedes iban, hacían la transacción y ponían el saco en la pesa. Y después la otra persona se lo llevaba. También se usó el tabaco, se fue usando distintos tipos de bienes. De hecho, en la hiperinflación alemana se usaron clavos y hay una anécdota que dice, por ejemplo, Milton Friedman, que es muy divertido, que dice, y también se llegó a usar el coñac, que es la definición más líquida de dinero que él haya conocido. También, si ustedes se fijan, acá hay, digamos, estamos variados en las edades, pero los que tienen más o menos mi edad, más de 50, habrán visto películas de cárceles. ¿Y el dinero que se usaba en la cárcel cuál eran? Los cigarrillos. Ahora, fíjense que ese tipo de dinero cumple con 2 de las 3 funciones que tiene el dinero. Puede ser unidad de cuenta, claramente. Ustedes podían poner los precios en cigarrillos o en sal, digamos, o en tabaco, o digamos en lo que quieran. Y también, o sea, era la unidad de cuenta y era medio de pago generalizado. Ahora, ¿cuál era el problema con ese tipo de dinero? ¿Que no era qué cosa? Reserva de valor. Es decir, es más, si ustedes se fijan, reserva de valor, esto es interesante. ¿Ustedes podrían tener como reserva de valor el helado? No. ¿Por qué no podrían tener reserva de valor el helado? Porque se derrite. ¿Qué quiere decir que se derrite? Que la tasa de interés entonces que tiene, ¿cómo es? Negativa. Les paso un detalle. Todo lo que tienen los dólares en el colchón también tienen tasa de interés negativa porque, digo, van perdiendo con la inflación del dólar. No, se les paso un dato solo para que lo tengan incorporado para cuando yo les hable de meter los dólares adentro del sistema. Entonces, digo, el problema de todos esos bienes era que con el paso del tiempo se degradaba, consecuentemente no eran reserva de valor. Entonces, ¿cómo arregló el ser humano el problema de que fuera reserva de valor? Y entonces fueron a algo que no se degradara. Y entonces, ¿qué aparecieron? Los metales. Entonces apareció el oro,
Apareció la plata y apareció el bronce. El oro para las transacciones grandes, la plata para transacciones chicas y también el bronce para transacciones chicas. Ahora, eso les permite también que resolver ahora pueden ser unidad de cuenta, medio de pago generalizado y además también ahora puede ser reserva de valor. Ahora voy a ir a algo que me divierte particularmente y con un héroe, un anarcocapitalista de pura cepa, que era el Zorro. Digo, el Zorro era un anarcocapitalista, aunque le duela a Carmelián, que no entiende nada, era un anarcocapitalista. Porque vivía en un lugar de Los Ángeles, si no me equivoco, y vivían ¿de qué? Del comercio. Entonces venían personas de otros lugares y traían dos cosas, bienes para intercambiar y traían también dinero para comprar cosas, que era oro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando venía alguien de afuera en una carreta, traía un cartel en la cara que decía, en la frente que decía, tengo oro, tengo oro, tengo oro, venía a robarme, venía a robarme. Entonces, una de las cosas que hacía el Zorro era que atacar a esos vándalos que atacaban a los visitantes. Es decir, que protegía el intercambio comercial. O sea, porque si todo el tiempo que viniera alguien iba a ser estafado por los ladrones, se iban a quedar en autarquía y la calidad de vida iba a empeorar mucho. Por lo tanto, los cuidados del Zorro favorecían el libre comercio y respetaban la propiedad privada. ¿Y quién era el otro enemigo del Zorro? Los soldados que representaban ¿a quién? Al Estado. Con lo cual era un anarcocapitalista de manual. Ahora, dicho esto, aparece un nuevo problema con el dinero entonces, porque o tenían que llevar mucho metálico, que era muy pesado, y ¿qué otro problema más pasaba? Que lo podían robar. Entonces, ¿qué es lo que descubrió el hombre? Descubrió las casas de depósitos. ¿Y qué hacían? Dejaban el oro, la plata o el bronce, lo que fuera, y a cambio recibían ¿qué? Unos billetes que eran unos pagaré y que ustedes cuando se presentaban le tenían que entregar el oro. Entonces, en lugar de estar viajando con todo el metálico encima, hacían las transacciones con esos papeles y después había un clearing y se terminaba el problema. Y el día que ustedes querían ir, digamos, a la casa de depósito, presentaban el papel y se llevaban sus tenencias de metálicos. Obviamente, como era de esperar, siempre aparece un pícaro que quiere tomar ventaja de eso. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a emitir papeles sin que estuviera el metálico. ¿Y qué era lo que pasaba cuando se daba esa situación? Aumentaban la cantidad de papeles, pero los bienes eran exactamente lo mismo. Entonces, los precios denominados en esos papeles, ¿qué pasaba? Subían. Entonces la gente también le tenía tomado el tiempo y cuando eso pasaba iban a retirar el metálico y ahí era donde se armaban los problemas. Entonces, ¿qué hizo el Estado? En lugar de agarrar y resolver el problema del atraco, del robo, ¿qué dijo? No. ¿Cómo? Este negocio lo puedo hacer yo. ¿Y qué hizo? Se quedó con la producción de dinero, entonces ahora lo hacía el Estado. Es decir, no, el Estado no admite competencia en el robo, tiene que ser él solo. Ustedes se pusieron a pensar que si ustedes hicieran las cosas que hace el Estado irían presos. Digo, es un tema no menor. Pero más allá de eso, que es lo interesante, a partir de ahí surgió otro problema, porque cuando los monarcas o los señores feudales se le empezaban a rosquear el papel, había una época que, por ejemplo, lo que hacían era golpeaban en un saco las monedas de oro y con lo que caían hacían otro. Digamos, eso, el envejecimiento, digamos, que era el señoriaje, era lo que estafaban a la gente, entonces las monedas empezaban a pesar menos. Con lo cual, digamos,
Eso está en la para allá de esta semana, digamos, sobre lo que es justo. Y o sea, dentro de las cosas que son justas, ustedes no pueden poner pesas falsas. Esto es, digamos, básicamente lo mismo. Si quieren, digamos, agarro el teléfono y se lo traigo más exacto, o después se lo paso a Darío que se los comparta. Así que está todo acorde al plan, todo marcha acorde al plan. Dicho esto, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes empezaban a degradar las monedas, también, digamos, entonces, ¿qué pasó? Tenían que entonces, en lugar de usar la moneda del lugar, querían usar otra. ¿Por qué? Porque para no perder valor. Entonces, ¿qué es lo que impusieron entonces monarcas o señores feudales? El curso forzoso. Es decir, obligarlos a retener dinero, ¿para qué? Para castigarlos con el impuesto inflacionario. Pero más allá de todo esto, entonces, nada, después empezó toda una discusión entre dos escuelas, que era la Currency School y la Banking School, y todo eso derivó en un debate que terminó en 1844 con una ley que se llama APIL y nos desarrolló el sistema financiero tal cual como lo tenemos ahora. En aquel momento había convertibilidad de la moneda y la cual cada vez que se zarpaban y emitían, bueno, eso, digamos, hacían un cambio. Y eso, digamos, básicamente estuvo dando vueltas hasta 1973, que se termina con Bretton Woods. Nos encontramos ahora con este sistema financiero y con dinero fiduciario. Pero lo importante es que no perdamos la esencia del dinero. El dinero no es ni más ni menos que un bien de intercambio indirecto para hacer transacciones. Ejemplo, ¿de qué me sirve todos los verdes que pueda acumular en, digamos, en el traje de madera? Digo, del otro lado no compran nada con eso. Así que, digamos, no, es como que no tiene mucho valor, digamos, sacado de este lugar. Es más, fíjense, yo los dejo solos, a ustedes solos en una isla. Por más que le dé 5, 10, 20 millones de dólares, ¿qué hacen con eso? Nada. Están solo en la isla. No. Es más, quizás si pudieran inferir que pasa un avión, digamos, lo van a quemar para que lo vean. Dicho esto, entonces, lo que hay que entender es que si el dinero es un bien de intercambio indirecto, quiere decir que ustedes lo demandan porque sirve para comprar otros bienes. Por ejemplo, ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan, no sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación. Salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Porque son los que compran dinero a cambio de trabajo. Pero más allá de eso, lo importante es tener claro entonces que la demanda de dinero estrictamente es una demanda derivada. Es decir, es un espejo de lo que pasa en el lado real. Y por lo tanto, es consecuencia de ello que entonces la demanda de dinero va a estar determinada por el sendero intertemporal de consumo, es decir, lo que consuman de hoy hasta el fin de la eternidad. Es decir, cuando ustedes vean un economista que le arma la función de demanda de dinero y le pone Y e I latina, bueno, ese es un bruto. Digo, porque, digamos, si ustedes construyen un sistema de equilibrio general, digamos, entran todos los precios. Y ahora voy a explicar la diferencia.
Entonces la determinación del ingreso queda determinado por los precios y las cantidades, no necesitan poner los ingresos. Eso es una burrada que arrastran los economistas desde Keynes, que solamente tomó un curso de economía con Marshall y solo, digamos, hizo una transpolación inválida de un caso de equilibrio parcial a equilibrio general. Y la otra burrada es meter la tasa de interés ahí, porque en realidad la tasa de interés no se determina en el mercado de dinero. La tasa de interés existe aun cuando no exista dinero. La tasa de interés existe porque existe el tiempo, porque significa cómo yo voy a estar pasando consumo del presente al futuro y viceversa. Por lo tanto, las funciones de consumo quedan determinadas por todos los precios, los bienes presentes, futuros y así en adelante. Y la realidad es que si ustedes toman un sistema de equilibrio general en serio, digo, hacen esto de manera seria, no de manera berreta. Es decir, en lugar de agarrar los libros de la corriente keynesiana, leen libros derivados de Arrow, de Bré, Hahn, Mackenzie, o si quieren ir antes, Wald, y si quieren antes, Balrà. Ustedes van a tener que las funciones de demanda van a depender de todos los precios. Pero en el fondo, digamos, ¿cuáles son los parámetros profundos de lo que dependen esas funciones? Tanto las de demanda como las de oferta y las de, por ende, exceso de demanda. Van a depender de los parámetros profundos que son las preferencias, lo cual está dado, la tecnología, que salvo que hagan algún supuesto sobre el progreso tecnológico, está dada, las dotaciones, que están dadas, y el sistema de propiedad. Por lo tanto, digamos, una vez que ustedes especifican el modelo, digamos, eso es duro como, es una roca, eso es granítico, es algo granítico. Consecuentemente, si ustedes no hacen nada, el sistema tiene un conjunto de funciones que solamente depende de los precios, pero además son graníticas. Por ende, en condiciones normales de presión y temperatura, la demanda de dinero es granítica, salvo que aparezca un ente siniestro llamado Banco Central. ¿Por qué? Porque básicamente reflejan parámetros profundos que no están bajo el control de nadie. Entonces, esa demanda de dinero real tiene que ser igual en equilibrio en el mercado monetario a la oferta real de dinero, es decir, la cantidad de dinero dividido el nivel de precios. Y ahí, ¿a qué llegamos? Llegamos a la naturaleza monetaria de la inflación. ¿Por qué? Porque si la cantidad de dinero está fija, ¿sí?, y la demanda está fija, la oferta monetaria dividido la demanda monetaria le da el nivel de precios. Y si ustedes incrementan la oferta de dinero, los precios suben. Es decir, ahí surge la naturaleza monetaria de la inflación, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda o porque ocurren las dos cosas a la vez, que deriva en una pérdida de poder adquisitivo del dinero, es decir, que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y les cuento algo, y el tipo de cambio es uno más de todos esos precios. Nada de esa burrada que el tipo de cambio determina los precios, no. La cantidad de dinero determina los precios y uno de esos precios es el tipo de cambio, que es el precio de la moneda extranjera, digamos, en el caso del dólar, de Estados Unidos. Esto, digamos, son cosas muy importantes para tener en cuenta. En ese contexto, y para no complicarlos, o sea, digamos, hay toda una discusión sobre oferta monetaria que podemos hacer, pero lo que a mí me importa, sobre todo para contarles hoy, es que el nivel de precios en el fondo viene dado por el cociente entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Y que la cantidad de dinero es lo que se llama la escala nominal y conforme yo muevo la cantidad de dinero es como muevo los precios. Eso, si ustedes lo extienden a una economía abierta, ustedes pueden decir, de la misma manera que yo el precio local lo determino por la oferta monetaria local contra la demanda de dinero local, puedo hacer lo mismo para ¿quién? Puedo hacer lo mismo justamente para
por ejemplo, para Estados Unidos. Entonces también va a venir dado por el cociente, el precio en Estados Unidos, por el cociente, va a venir dado de la cantidad ofrecida de dinero sobre la cantidad demandada de dinero. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque si existe un arbitraje que se llama ley del precio único, o también, digamos que extendido a una economía abierta, se llama paridad del poder de compra, eso significa que el precio local es igual al precio de la moneda extranjera, o sea, el tipo de cambio, el dólar, por el nivel de precios de Estados Unidos. Entonces, fíjense que el tipo de cambio queda determinado por el precio local dividido el precio de Estados Unidos. Y conforme los precios locales vayan subiendo respecto a los de Estados Unidos, ustedes entonces ahí tendrían motivos para que el tipo de cambio crezca. Ahora bien, si yo considero que la demanda de dinero es un factor K multiplicado por el ingreso nacional, digamos que es una fracción del ingreso, me va a quedar que el tipo de cambio viene determinado por el cociente entre la cantidad de dinero local, lo voy a hacer dividido la oferta monetaria extranjera, por el coeficiente de monetización extranjero sobre el local y por el ingreso extranjero sobre el ingreso local. Es decir, que en la medida que la oferta monetaria, lo voy a hacer ya directamente con el caso Argentina para que ya empecemos a ver el problema. Si en Estados Unidos la oferta monetaria crece más rápido que lo que crece en Argentina, donde la cantidad de dinero está fija, por ende la variación es cero, eso significa que desde el lado de la oferta monetaria hay presiones a que el tipo de cambio baje. Si además yo recaudo cerca de 1/3 de lo que es la base y además tengo superávit fiscal, yo en lugar de estar inyectando pesos, no solo que estoy manteniendo una cantidad de dinero constante, estoy sacando pesos. Entonces, mientras que en Estados Unidos la cantidad de dinero ofrecida sube, en Argentina queda constante o cae. Por lo tanto, eso mete presión a que el tipo de cambio vaya a la baja, es decir, que el dólar caiga. Lo otro tiene que ver con el factor de monetización. En Estados Unidos ese número es súper estable. En Argentina viene de un número verdaderamente deprimente. A ver, Argentina durante el primer periodo del régimen kirchnerista tuvo una inflación promedio del 10%, en el segundo 20%, en el tercer periodo del régimen kirchnerista 30%, con Macri casi 50%, con Golperto, digamos, se fueron con más de 200%. La inflación viajaba al 1% diaria. Cuando ustedes toman la mayorista, fue 54 en el mes de diciembre, eso anualizado da 17.000. Es decir, en ese contexto está claro, digamos, que el helado, digamos, estaba en el medio del desierto de Sahara a plena luz del día. O sea, se les derretía el dinero en la mano, era obvio. Con lo cual, las tenencias monetarias en Argentina estaban en sus niveles muy similares a la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy, cuando yo tomo la base monetaria amplia, estoy en torno del 6% del PBI. Y ese número, en condiciones normales, debería estar en torno al 12% del PBI. Quiere decir que Argentina tiene, como fruto de la estabilización, tiene que tener un salto en el nivel de monetización de la economía. Eso genera una potencial demanda de pesos relativa a la que podría haber en Estados Unidos respecto al dólar. Consecuentemente, eso hace también que caiga el tipo de cambio. Y como si todo esto fuera poco, Argentina, ¿se acuerdan que había una discusión que, bueno, decían, no, si hacen este ajuste, van a meter a la economía en una gran depresión, decían los keynesianos. Se deben estar, bueno, no importa.
Tienen que reconocer que me estoy conteniendo. Es que me da no sé qué ser super Milei frente al rep. Entonces por eso me da un poco de pudor. Me estoy portando bien por usted, Sweet. Entonces, ahora fíjense, primero dijeron que nos íbamos a hundir en una gran depresión, segundo que íbamos a hacer una L, o sea que íbamos a llegar a un piso y no levantábamos más. Después empezaron con que iba a ser la pipita de Nike, pero suave. Después, la pipita de Nike. Después reconocieron que iba a ser en B corta y terminó siendo un tilde, porque cuando yo tomo, es decir, la inflación mayorista anualizada pasó del 17.000 a niveles del 10, porque en diciembre fue 0,8, y pronosticaban todo tipo de aberraciones, que el PBI se iba a destruir y todo. El EMAE desestacionalizado de diciembre terminó 6% arriba del de diciembre de 23. Es decir, no solo derrumbamos la tasa de inflación como nunca en la historia, sino que además la economía se expandió. Vaya que tiene que quemar todos los libros de texto keynesianos. Es más, no solo eso, el último dato de actividad dio 5,7. Si ustedes tomaran el desestacionalizado de 0,8, esos 10 anualizado, pero si quieren tomarlos por trimestre, el primer trimestre del año se estaría expandiendo al 6 la economía, en el segundo trimestre lo estaría haciendo al 8. Es decir, que la economía viene creciendo fuerte. Es decir, ya saben la metáfora y las burbujitas están por todos lados. ¿Ok? Venimos creciendo como pedo de buzo. Y eso también genera aumento de la demanda de dinero. Y eso lo que hace es que haya presión a la baja en el tipo de cambio. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Es decir, tenemos problemas asociados a que estamos creciendo mucho y la economía está muy poco monetizada. La única forma que tiene de monetizar esta economía es forzando, ¿sí? Entonces, por estos aumentos de la demanda de dinero, que el tipo de cambio se vaya al piso de la banda. Y el problema es que, digamos, no alcanza con el piso de la banda. Y si emito, pasa algo que a mí no me gusta, que es generar inflación. Entonces, digamos, no quiero. Entonces, mientras que todavía haya money overhang remanente, no vamos a tener un problema de estrangulamiento monetario. Pero en algún momento el money overhang se va a acabar, el tipo de cambio se va a ir al piso de la banda y al ritmo al cual podemos monetizar, y que no sabemos si lo vamos a hacer bien, puede que no sea lo suficientemente rápido y genere una alta tasa de interés y termine desacelerando el nivel de actividad económica y termine siendo un lastre para el crecimiento económico porque requiere de deflación. Y como la economía todavía no está diseñada para tener contratos en términos reales, para que sean neutrales a que el poder adquisitivo del dinero se fortalezca tanto, es que entonces dijimos, bueno, que la economía la moneticen los mismos argentinos. Entonces, cuando ustedes necesitan hacer transacciones, sacan sus propios dólares y los vuelcan en el sistema. Y eso tiene dos características. No fuerza a que el tipo de cambio baje y por ende tener que inducir a toda la economía a una deflación, con lo traumático que puede ser eso, sino que además quien decide la cantidad de dinero dentro de la economía es quien lo tiene que decidir, que es el individuo. ¿O acaso la cantidad de dinero estuvo determinado por alguien distinto? Si cuando estuvimos viendo, por eso usé toda una parte de la presentación en hablar justamente de los orígenes del dinero, porque la cantidad de dinero dentro de la cantidad real de dinero dentro de la economía la determinan los individuos. Por lo tanto, los que tienen que monetizar la economía sin que esto signifique un riesgo en volatilidad en el precio de la unidad de cuenta, ya sea en los pesos y ya sea en los dólares,
es con los individuos monetizando. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo lo van a hacer? La realidad es que hoy está permitido en Argentina hacer transacciones en dólares. Porque nosotros este problema lo empezamos a ver allá por agosto del año 2024. Por eso fuimos al Banco Central, al Fondo Monetario, buscamos la recapitalización del fondo. ¿Se acuerdan todo lo que decían los econochanta? Que no íbamos a conseguir nada y todo. El paquete total terminó siendo de 49.000 millones de dólares. Qué bien los econochantas. Entonces, cumplimos con la fase 1 del programa, que fue cerrar el grifo fiscal. Cumplimos con la fase 2 del programa, que era cerrar el grifo financiero, es decir, terminar con el cuasi fiscal. Y en la parte 3, capitalizamos el Banco Central. Siempre hablamos de 3 anclas. Teníamos el ancla fiscal, que es el equilibrio fiscal, lo tenemos acá, a la computadora humana, al genio del secretario de Hacienda, a quien admiro profundamente, yo creo que no es humano, que es Carlos Guberman. Un aplauso para este genio que tenemos en el equipo. Igual traten de determinar si es humano. Yo creo que no, porque alguien que tiene todos esos números en la cabeza no es humano. O sea, yo que soy un tipo que redondea los números, imagínense que los miro y quedo, no puedo creer la exactitud de este hombre. Pero no solo eso, después está, digamos, lo que se llama el ancla monetaria, es decir, fijamos la cantidad de dinero. Desde mediados del año pasado, la cantidad de dinero no crece más, la base monetaria amplia está dada. Es decir, que dado que la inflación tiene un rezago que oscila entre 18 y 24 meses, para mitad del año que viene la inflación en Argentina habrá sido historia. Y el tercer ancla era un sendero del tipo de cambio. Teníamos un crawling peg y eso era... Ahora sucede que... Y eso funcionaba y era porque, básicamente, teníamos que recomponer el balance del Banco Central. Piensen que hicimos un rate-off de cerca de 45.000 millones de dólares en el balance del Banco Central. Piensen que el impresentable del gobierno anterior dejó, por ejemplo, la deuda de CIRAS en 45.000 millones de dólares. Reservas netas negativas, deuda venciendo en pesos por el equivalente de 90.000 millones de dólares, 4 bases monetarias venciendo en un día. Bueno, hubo que sanear el balance del Banco Central. Y eso lo terminamos de hacer con el programa, con el Fondo Monetario Internacional, que implicó 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, 12.000 millones de dólares del Banco Mundial, 10.000 del BID, 2.000 de un RIPO y los 5.000 que nos renovó antes de tiempo el gobierno chino. A la luz de eso pudimos recapitalizar el Banco Central y dijimos, vamos a flotar. Entonces hoy el ancla no es un sendero de tipo de cambio. Hoy el ancla entonces, ¿qué es? La capitalización que yo tengo en el Banco Central que me permite flotar sin miedo. Entonces tenemos a los argentinos que están hoy aprendiendo a flotar. Y después de todos los pronósticos catastróficos y que se iba al techo de la banda y que íbamos a patinarnos todos los dólares y todo, sucede que cada día está más cerca del piso de la banda. Y si yo tengo que la oferta monetaria relativa cae, que la demanda monetaria relativa sube y que además crezco más, es obvio que el tipo de cambio va a tender a ir a la banda, al piso de la banda. Y en la medida que eso no esté mapeado con la velocidad de crecimiento de la economía, yo no voy a monetizar hasta que toque el piso. Y consecuentemente, digamos, entonces voy a tener que monetizar de alguna manera y por eso permitimos la competencia de moneda. Hago una nota de color porque si ustedes se acuerdan, nosotros decíamos, están los reportajes que yo decía, si consigo 15.000 millones de dólares, abro el cepo.
La realidad es que necesitábamos 12.000 millones de dólares para hacerlo. Pero para estar un poco más seguros, dijimos 15.000 millones. Ustedes recuerdan que todos decían, no, en un año electoral no va a abrir, no se va a animar a abrir el cepo, si lo hace, lo hace. Y yo dije que para el 1 de enero del 26 no iba a existir más el cepo. Y que si conseguía ese dinero, los 15.000 millones de dólares, habría. Y todos que decían que no lo iba a hacer porque era un año electoral. Bueno, muchachos, el cepo es un instrumento de tortura y no hay nada que justifique perder la libertad o entregar la libertad. Conseguimos 20.000 millones de dólares cash y a pesar de todos los pronósticos hicimos lo que había que hacer y sacamos el cepo. Y la idea, entonces, es cómo hacemos para monetizar la economía. Miren, en los colchones los argentinos debemos tener o 200.000 millones de dólares, o 300.000 millones de dólares, o 400.000 millones de dólares, según a quien le pregunten qué hace la estimación. Y eso podría ser una inyección enorme, que ese ahorro entre en el sistema y eso permita un boom de inversión y que Argentina acelere el proceso de crecimiento, tal que en un rango de 30 a 40 años Argentina se convierta en una de las máximas potencias mundiales, con la nota de color que 2/3 de esa mejora se podría ver en el lapso de 10 a 15 años. Y para eso es que nosotros estamos motivando la dolarización endógena, justamente para que ese proceso no se vea empastado o retrasado en el tiempo, o que lo haga a menos velocidad. Y el punto es el siguiente: si hoy está permitido hacer transacciones en moneda extranjera, ¿por qué entonces necesitamos avanzar? ¿Saben por qué? Porque todo lo que tienen los dólares en el colchón tienen miedo que después dejan los dedos marcados y los vayan a buscar. Esa es la realidad. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando entre ARCA, Ministerio de Economía y Banco Central el mecanismo como para que la gente pueda ingresar los dólares adentro del sistema, pueda comprar lo que quieran y que no deje los dedos marcados para que nadie los vaya a perseguir. Igual, no les debería llamar la atención. Soy liberal libertario. Y esto yo lo dije en algún momento, y obviamente con toda la casta política, el Partido del Estado salió a pegarme. Yo les decía, a ver, en algún momento dije que los que tenían los dólares en el colchón eran los héroes que iban a sacar adelante a este país. Porque ¿cuál es el punto? Ustedes no metieron dólares abajo del colchón porque odian al país. Ustedes metieron dólares abajo del colchón porque del otro lado había un conjunto de hijos de puta, delincuentes, que les afanaron con el impuesto inflacionario. No por nada, desde 1935 a la fecha le quitamos 13 ceros a la moneda. Claramente que le podríamos sacar 3 ceros más. Es decir, podríamos rescalar todo a 1 igual a 1000. Entonces, no es esos que llevaron los dólares al colchón no son delincuentes, son personas que se escaparon de los delincuentes legales que son los políticos. Y ladrón que roba a todo ladrón tiene 1000 años de perdón. En definitiva, es como que ustedes se defendieron de un chorro y los castiguen a ustedes para seguir premiando el chorro. No, eso está mal. Acá se va a ponderar a la gente de bien y por ende van a poder sacar sus dólares sin tener que dejar los dedos marcados, porque fueron dólares ganados honestamente y para evitar que los robaran la basura de los políticos. La única aclaración que quiero hacer y que quede bien claro es que
En la transición el peso va a seguir existiendo y se va a utilizar para pagar impuestos. Esto quiere decir que van a seguir utilizando pesos, lo van a usar para pagar impuestos. Con el crecimiento económico y con esta remonetización, el peso se va a seguir apreciando. Pero va a quedar tan chiquito respecto a la cantidad de dólares que el sistema va a quedar dolarizado endógenamente. Y cuando eso pase, vamos a estar en condiciones de poder cerrar esa institución siniestra que tanto daño le ha hecho a los argentinos y terminar ganándonos la libertad monetaria para que nunca más ningún político hijo de puta pueda robarlos con el impuesto inflacionario. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Gracias! De esta manera despedimos al señor presidente de la Nación.